Inspira horror, te hago soñar sueños de... Ah, carajo, creo que no voy a tener el video a tiempo. Desearía que algo mágico y muy conveniente me viniera a salvar. En esta triste escena, podemos ver a un joven preocupado por mostrar su trabajo antes del término de la festividad denominada Halloween. Sin embargo, creyendo que esta es la mayor de sus dificultades, no sabe que algo horrible estará a punto de pasar. No sabe que se encuentra en la dimensión desconocida. ¿Qué carajo? La Segunda Guerra Mundial. Un hecho histórico que marcó tanto a la humanidad que hasta la fecha se sigue hablando de ella, sobre diferentes teorías, los involucrados más llamativos, etc. Pero sin duda nos trajo un enorme avance tecnológico, mejoramiento en el equipo militar, como las armas o tanques, aeroplanos mejor equipados, etc. Pero aquel invento que cambió todo fue la bomba de hidrógeno. Que un dispositivo pudiera causar destrucción de proporciones bíblicas mantuvo a la población en un estado de miedo, a tal punto que sigue siendo una latente en cuanto a las posibilidades de traer el fin a la Tierra. Finaliza la guerra, pero no los conflictos. Nace una disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la cual desencadena en la llamada Guerra Fría. Ahora, con todo esto pasando, tenemos más avance tecnológico, una carrera espacial entre estas dos potencias, el mundo dividido y pobre de aquel con ideas comunistas en territorio yanqui. Entre el miedo y la tecnología, un arte tuvo la posibilidad de marcar una época dorada, el cine de ciencia ficción. Durante la década de los 50 salieron muchas, pero muchísimas películas en ambos bandos, en especial en Occidente, donde hablaban de experimentos fallidos que al final el ejército terminaba por destruir, como muestra del poderío militar del país. Invasiones de seres del espacio con ideas diferentes o de conquista, representación del miedo por la invasión de ideas comunistas a Occidente. Y en tiempo de carrera espacial es obvio que hubo muchas películas dedicadas a este mismo tema, pero sobre todas las cosas, un miedo a lo que podría provocar las bombas de hidrógeno, y un miedo de lo que podía provocar esta Guerra Fría. Pero había una persona que vivió de primera mano la Segunda Guerra Mundial, sirviendo como paracaidista y recibiendo muchos daños físicos y mentales de sus enemigos: Rod Serling. Tras la guerra, buscó continuamente trabajos hasta que por fin encontró uno que le cambiaría la vida y lo pondría en un lugar alto en la historia: la venta de sus guiones. A sus propias palabras, él se convirtió en escritor gracias al resentimiento físico y emocional de la guerra, siendo el escribir un modo de desahogo. Sus guiones fueron poco a poco siendo más exitosos, ganando numerosos premios, como el Emmy. Así se mantuvo por muchos años, trabajando en la cima de la industria y en varias series televisivas. Pareciera que Rod llegó a su límite en este punto. Pero solo faltaba una cosa: un hombre quien había experimentado en carne propia la guerra, en plena época de oro para la ciencia ficción, sufriendo aún los estragos de la batalla y la censura más latente sobre lo que se podría mostrar o no en televisión, causó que Rod tuviera ideas para crear una serie antológica de ciencia ficción, La Dimensión Desconocida. You unlock this door with the key of imagination. Rod, a diferencia de casi todo Estados Unidos, no tenía en mente historias que hicieran apología a cuán malos son los comunistas, o al menos no de forma directa, ya que fue más allá e hizo inteligentes críticas a las formas de gobierno estadounidenses, el comportamiento social y sobre todo el actuar del ser humano. Bajo la excusa de tener tramas en donde alienígenas invadían la Tierra u objetos mágicos interactuaban con los protagonistas, así pasando por alto varias leyes de censura. La razón de por qué La Dimensión Desconocida pasó a la historia no es por solo mostrar tramas muy entretenidas y efectos bastante competentes para una serie de televisión, sino por sus mensajes y el explorar la psique humana. No es por nada que el primer capítulo, ¿Y dónde están todos?, trate de un hombre que termina por ser el único en la Tierra, estando totalmente solo, poco a poco lidiando con su locura y lo absurdo de su existencia, jugando con los enfoques de cámara, los planos y un ritmo bastante lento que nos adentra en lo que vive el personaje. Al final se revela que solo fue una prueba para ver cuánto resistía el aislamiento, ya que ese hombre sería uno de los astronautas en ir a la Luna. Con el primer capítulo ya vemos cómo esta serie rompía todos los moldes de la época, ya que ahí la mayoría de películas sobre el espacio eran para enfrentarse a criaturas, lugares desconocidos, la superioridad tecnológica y demás. Pero aquí nos ponemos a reflexionar lo que un hombre tendrá que pasar por cumplir el sueño de la humanidad, de estar junto a las estrellas, la soledad y la angustia que pasará y la necesidad del ser humano por tener a alguien con quien hablar. Capítulos así hay muchísimos.
Una mujer que pide a gritos que su cara sea reconstruida para ser hermosa, siendo el giro final que ella era bastante guapa, para nuestros estándares, pero para los demás no, ya que sus rostros eran diferentes, criticando los estándares de belleza que ponemos sobre las personas. Un pequeño pueblo que es despojado de las comunicaciones y que revela el verdadero estado del ser humano cuando está en peligro. La avaricia de un hombre que robó miles de lingotes de oro y se teletransportó al futuro, siendo que en este no tenía ningún valor. Un hombre quien llega a un planeta donde solo viven personas pequeñas. Lo tratan como un dios. Al final su arrogancia le termina costando la vida. O Shakespeare siendo traído a nuestra época, lidiando con una persona que se roba sus proyectos, siendo una crítica a la industria televisiva, y podría seguir y seguir y seguir con todas estas historias, donde gran parte de ellas fueron escritas por Rod Serling o adaptadas de diversos libros. Entregaba algo nuevo al espectador, algo que no solo era entretenimiento, sino reflexión del propio mundo en donde vivían y sus acciones. Rod poco a poco con la serie obtuvo una gran popularidad, hasta que llegó a ser el que presentaba y daba un remate a las historias con un mensaje. Pese a estas historias con mensajes, también había muchas enfocadas al entretenimiento. Una serie de personas con extraños oficios encerrados en un lugar extraño, alienígenas que venían para ofrecer la paz, una muñeca con poderes que acosaba al padre de una niña, etc. Pero lo grandioso también recae en su ejecución. La gran mayoría de capítulos duraban 24 minutos, un tiempo perfecto para que el espectador entendiera el conflicto y sobre todo el giro final fuera más potente. Para esto pondré de ejemplo el capítulo de la muñeca, en donde los primeros minutos, sin irse con rodeos, nos muestran a la familia y el personaje principal. Ok, todo bien, tenemos el conflicto. Una muñeca que solo habla cuando el padre está solo en la habitación. En pocos minutos ya generas en el espectador el interés para continuar la historia. Poco a poco esta va escalando hasta que el padre intenta destruir a la muñeca y ve que no puede, que está a un nivel más allá de sus intentos. No puede romperla, tirarla o esconderla, dando tensión a la historia, ya que empatizamos con el protagonista y nos ponemos en su situación. ¿Cómo lidias con algo que no puedes destruir? Al final la muñeca termina matando al padre, y el espectador queda en shock, porque se sale de toda convención que podemos tener. No hay final feliz, y el personaje se enfrenta a algo que verdaderamente brinda terror, ya que ningún intento físico puede pararlo. Esto mezcla dos géneros importantes, y que serían base para el éxito de por qué las historias siempre estaban a la expectativa: el miedo y el suspenso. Lo que esto lleva a que podamos entender a los personajes la situación que viven o que estemos a la espera de lo siguiente que va a pasar dentro del capítulo. Pero Rod Serling no solo se quedaría con historias con elementos mágicos o seres del espacio, sino que también recurriría en varias ocasiones a aquel fruto de su amargura: la guerra. En varios capítulos se muestran historias que transcurren en épocas bélicas, y sobre todo un miedo hacia lo que conlleva el ataque con bombas de hidrógeno. Una familia que escapa del planeta porque saben que estas bombas acabarán con todo. Un hombre que es asolado por el estallido de una bomba. Un pequeño pueblo que sufre de hambruna ya que la radiación de las bombas pudrió la tierra, entre muchas más historias. Si bien he hecho spoiler de capítulos que presenta esta magnífica serie y los temas que trata, es para que tú como espectador del video sepas los porqués de que esta serie trascendiera su época. Pero no sería justo de mí no recomendar al menos 10 capítulos, para que tú decidas si esta serie es digna de tu tiempo, si estás dispuesto a entrar en una dimensión donde todo es posible. La noche del juicio. Carl, tripulante de un barco, no posee los recuerdos de cómo o cuándo se subió al mismo, pero presiente que a cierta hora algo malo va a ocurrir. Pese a esto, no sabe exactamente el por qué, pero poco a poco se nos revela que un submarino lleva siguiendo a la flota desde hace tiempo. Testamento púrpura. Un soldado en plena guerra comienza a ver las caras de sus compañeros brillando. Más temprano que tarde se va dando cuenta que tiene la habilidad de ver quién morirá pronto al momento que ve a alguien con la cara iluminada. Un lugar agradable para visitar. Tras que un ladrón haya sido asesinado por un policía, este revive y se encuentra con un guía que le cumplirá todos los deseos que él quiera. Pero el ladrón se va cuestionando el lugar donde está y por qué está siendo recompensado por ser una mala persona. Una pizca de tiempo. Una pareja se queda en un restaurante. Curiosos ven una máquina que les puede adivinar la suerte. El hombre, al estar bastante tiempo con la máquina, descubre que la fortuna que dicta se hace realidad, por lo que usará esta información a su beneficio. Señor Dingle el Fuerte. Unos extraterrestres deciden experimentar con los humanos en la Tierra, usando al señor Dingle como conejillo de indias y dándole una fuerza sobrehumana. Dingle aprovecha estos poderes para ser alguien mundialmente famoso. El silencio. En un club de gente rica, Archie, cansado de que en el club Jamie jamás se calle, le propone una apuesta, en donde por un año Jamie deberá guardar silencio sin decir una sola palabra.
y si gana, le dará todas sus riquezas. Marciano verdadero. Unos policías ingresan a una cafetería para realizar una investigación. Dentro de esta, los sospechosos pueden ser el chofer de un autobús o sus 7 pasajeros, 2 parejas de casados, un hombre de negocios, un bailarín y un anciano. Un juego de pool. 2 hombres deciden tener un enfrentamiento muy reñido en el pool. Sin embargo, uno de ellos decide que ganar vendrá con una consecuencia grave. La casa. Hyder, un hombre viejo, y su perro salen de casa, pero esta no termina muy bien, terminando con Hyder atrapado en el río. Cuando logra salir, descubre que ninguna persona del pueblo puede verlo o escucharlo, poniéndolo en una difícil prueba. El cambio de guardia. Tras que un profesor llevara casi toda su vida dando clases, termina por ser despedido, así que sin propósitos en la vida, decide acabar con la misma en su salón de clases, hasta que algo se le impide. Advierto que estos no son ni los mejores o más destacables capítulos, pero sí elegí una variedad de temas para aquellas personas que tal vez no tengan tiempo de ver toda la serie, pero que sí puedan degustar de algunos de estos capítulos para saber si es lo suyo o agarrar el tema que más les interese, o aquellas personas que no saben si deben verla o no completa. Esta variedad de temas van desde el espacio, religión, suspenso, guerra, entre demás. De cualquier forma, quiero advertirles también que por la época es normal que muchos de los efectos no hayan envejecido bien, por lo que es importante tener una suspensión de la incredulidad y un entendimiento del contexto bien definido. También, como punto aparte, hay que decir que varias de las historias tienen un enfoque muy conservador o tradicionalista, además de un valor religioso impuesto. Obviamente, nada de esto afecta al producto final, pero no está de más advertirlo por si no gustas nada de estos tópicos. Al final, Rod Serling hizo una serie que traspasó el tiempo, dando mensajes muy reflexivos y universales. Lo malo de la avaricia, el poder humano, lo que es la soledad, cómo el miedo influye en nosotros. Y con todos estos temas, también el salir en la época justa para pasar por alto la censura y usar recursos como la ciencia ficción para contar sus historias, hacen de La Dimensión Desconocida un producto único. Antes de despedirme, quiero dejarles con un mensaje que el propio Rod dijo en una de sus entrevistas. La imaginación más desencadenada es la de los jóvenes, porque ellos no van por la vida caminando, ellos vuelan. Feliz Halloween a todos, yo soy Crow Lucifer y nos vemos en otro video. ¡Ayuda, por favor! Así es como el hombre tuvo el suficiente tiempo para editar el video, pero no para ver que a su costado se encontraba Murphy, el ser espacial devorador de humanos. Feliz festividad a todos.